Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, el señor Presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, y la señora Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como siempre, esta semana tenemos la conferencia de prensa de todos los lunes. Hoy me acompañan 3 funcionarios, el presidente del Banco Provincia, la directora ejecutiva del OPISU y del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y también el director ejecutivo de ARBA. En primer lugar, comentar que esta semana vamos a estar llevando adelante la encuesta sobre bienestar digital. Es algo que habíamos anunciado hace un tiempo en el marco de la mesa de combate contra la ludopatía y en ese esquema vamos a estar llevando adelante esta encuesta durante toda esta semana, del 4 al 8 de noviembre. Se va a estar celebrando en 4.741 escuelas de toda la provincia de Buenos Aires. Se van a estar encuestando censando unos 1.600.000 estudiantes de escuelas secundarias. El objetivo de esta encuesta no es solo analizar el tema del vínculo de los estudiantes, de nuestros adolescentes con el juego online, sino también todo otro tipo de comportamiento en redes, para saber bien de qué se trata lo que están haciendo nuestros pibes y nuestras pibas y para darles la atención que merecen. Obviamente los temas de ludopatía son temas que nos preocupan muchísimo y que por lo tanto vamos a estar analizando con particular atención. Se ha hablado mucho todo este tiempo de en qué magnitud los chicos y las chicas de nuestra provincia de Buenos Aires están dedicando al juego online, que ha generado en algunos casos adicciones y problemas en el comportamiento de nuestros pibes y nuestras pibas, pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuánto es ese comportamiento que están llevando adelante nuestros pibes, así que ahora lo vamos a saber exactamente con los 1.600.000 casos que vamos a estar analizando. En segundo lugar, quería comentar, esta semana que pasó tuvimos 2 noticias, la verdad que muy tremendas, muy lamentables. La primera, como es de público conocimiento a esta altura, tiene que ver con el derrumbe que tuvo el Hotel Dubrovnik en Villa Gesell. Desde el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, el Sistema de Salud de la provincia de Buenos Aires se ha estado trabajando en la materia toda esta semana pasada. Como también es de público conocimiento, se encontró a una de las personas que estaba desaparecida en un primer momento con vida, pero también hemos encontrado a 3 personas fallecidas y todavía hay otras 5 personas que se continúan en la búsqueda. La justicia es la que está determinando cuáles fueron las responsabilidades del caso, pero bueno, queríamos puntualmente, más allá de todo lo que se ha comunicado desde el lugar mismo de la tragedia, que también visitó el gobernador, si mal no recuerdo, el día miércoles, queríamos enviar nuestra solidaridad, nuestras condolencias a todos los familiares y amigos de las víctimas. Por otro lugar, también este fin de semana tuvo lugar un accidente trágico en la ruta número 7, a la altura de Carmen de Areco. Se produjo un siniestro entre un camión cisterna que llevaba combustibles y una combi de la policía de la provincia de Buenos Aires, que estaba trasladando a distintos agentes del cuerpo de caballería hacia San Nicolás, hacia un partido de fútbol en el marco de ese operativo, y como resultado fallecieron 4 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, otros 15 efectivos resultaron heridos, 3 de esos efectivos de gravedad que están siendo
atendidos en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires. También, en nombre del gobernador, queríamos enviar nuestras condolencias a familiares y amigos de las víctimas. Pero al respecto también el fin de semana, creo que de manera muy oportunista, por decirlo de alguna forma, algunos diputados de la oposición en la provincia de Buenos Aires, en particular algún diputado del PRO, ha querido sacar un rédito político de la tragedia. Lamentablemente ha querido sacar un rédito político de la tragedia, presentando un proyecto que dice, leo, se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial interceda ante las autoridades nacionales en la materia a fin de que se dé tratamiento urgente a la necesidad de llevar a cabo la construcción de una autovía sobre la Ruta Nacional número 5. En este caso, aprovechando la tragedia de la Ruta número 7, que quiero aclarar, la Ruta número 7 se estaba mejorando, se estaba haciendo la variante Chacabuco, se estaba repavimentando, se estaban ampliando las banquinas, etcétera, hasta diciembre del año pasado, que asumió el nuevo gobierno y dejó totalmente abandonada las obras de la Ruta Nacional número 7. En ese marco, repito, diputados del PRO presentaron un proyecto pidiéndole al gobernador que le reclame al presidente que termine las obras públicas que abandonó en la provincia de Buenos Aires. A ese respecto, varias cosas. En primer lugar, es lo que viene haciendo el gobernador desde el 10 de diciembre, desde el 11 de diciembre. Me animo a decir, solicitarle al Gobierno Nacional que no abandone las casi 1000 obras que abandonó en la provincia de Buenos Aires, entre las cuales están varias de las rutas nacionales. Obviamente, las obras que estaban llevándose a cabo en la Ruta Nacional número 3, las obras que se estaban llevando a cabo en la Ruta número 5, en la Ruta número 7, etcétera, y en otros lugares. O sea que el gobernador ya lo está haciendo, En segundo lugar, hay algo más sencillo, me parece, que podrían hacer los intendentes o, en este caso, los legisladores del PRO, que es reclamarle directo al presidente, sin una mediación a través del gobernador, que ya lo viene haciendo. Me parece más directo, más fácil, más sencillo, más efectivo. Eventualmente, sobre todo teniendo en cuenta que el PRO es una fuerza que cogobierna en el gobierno nacional. El PRO cogobierna con La Libertad Avanza en el gobierno nacional, está lleno de funcionarios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel en el gobierno nacional, así que directamente se lo pueden pedir. O se lo pueden pedir a Macri, que se lo pida al presidente porque almuerzan o cenan milanesas bastante seguido. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, en vez de pasar a través de presionar, como salió en una nota en el diario Clarín ayer, los legisladores del PRO presionan al gobernador para que le reclame a Milei que haga las obras públicas nacionales en la provincia de Buenos Aires, en vez de pegar todo este rodeo, en vez de pegar toda esta vuelta, le pueden decir a Macri que se lo pida cuando almuerza milanesas, se lo pueden pedir ellos mismos, se lo pueden pedir al resto de los funcionarios del PRO que están en el gobierno nacional. Sería más fácil y más directo y más sencillo, y sumarse, obviamente, a los reclamos de la provincia de Buenos Aires. Lo bueno, a sus legisladores, diputados nacionales, ahora que se debate el presupuesto, está muy bien lo que me dice el presidente del Banco Provincia. Pero lo bueno de todo esto es que los legisladores del PRO se den cuenta que la política de obra pública cero, que nunca criticaron pública y abiertamente, tiene consecuencias. Y se paga a veces con la vida, O sea que en vez de llevar adelante este tipo de comportamientos oportunistas, se podrían sumar a todos los reclamos que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires por las obras paradas, por los recortes presupuestarios. O sea, nosotros los invitamos, nos pueden acompañar en todas las actividades que hacemos en vez de estar haciendo papelones por los medios de comunicación. En tercer lugar, queríamos, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, repudiar el ataque al Comité Nacional de la UCR, que tuvo lugar el sábado, que ingresaron algunas personas y vandalizaron el Comité Nacional de la UCR. Lo que exigimos desde la provincia de Buenos Aires, esto no sucedió en la provincia de Buenos Aires, pero nos parece lo suficientemente grave para la democracia argentina como para tener que expresarnos y solicitar a la justicia una investigación rápida y que se encuentre a los responsables de estos actos de vandalismo. También repudiar las declaraciones del presidente Milei, que ha dicho que esto era algo así como un autoatentado, que lo hicieron a propósito para ocultar pruebas de distintas cuestiones, pero sobre todo vinculadas a las universidades nacionales. La verdad que nos parece
muy grave. Quizá no sea casual, o seguramente no sea casual, que suceden estos actos de vandalismo unos poquitos días después que el presidente Milei acusó a Alfonsín, ensuciándolo su memoria, porque además Alfonsín obviamente ya no tiene la posibilidad de defenderse, ensuciando su memoria y tildándolo de golpista. O sea que no son cosas, me parece, que suceden aisladamente. Hay discursos de odio, hay violencia política que justamente genera que después algunas personas, vaya a saber quién son, por eso le pedimos a la justicia que investigue, tome estas decisiones de llevar adelante actos de vandalismo contra la sede nacional de un partido político histórico, centenario, en la provincia, en la Argentina. Por eso nosotros desde la provincia de Buenos Aires siempre lo que hemos dicho desde esta tribuna: queremos y nos merecemos vivir en paz, no estamos a favor de la violencia política, no estamos a favor de los discursos de odio. Le solicitamos al presidente y a toda su fuerza política que cese con los discursos de odio y que deje de convalidar ataques vandálicos sobre las fuerzas políticas de nuestro país. En cuarto lugar, como siempre hacemos, la agenda del gobernador de esta semana. Hoy lunes, aquí mismo en La Plata, en la Casa de Gobierno, vamos a estar llevando adelante la firma del convenio de constitución del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la autopista Presidente Perón. Si bien el Gobierno Nacional todavía no cedió la autopista Presidente Perón a la provincia de Buenos Aires, estamos trabajando y reclamando. Le pedimos a los legisladores del PRO que nos ayuden también a reclamar que nos pasen la jurisdicción de la autopista Presidente Perón, porque si bien está casi terminada la traza, faltan algunos tramos, está totalmente abandonada por parte del Gobierno Nacional, no hay operativos de seguridad, no hay controles, etcétera. Nosotros la queremos justamente para eso, pero también para desarrollar las zonas aledañas, que es el objetivo del Consorcio de Gestión y Desarrollo. Hoy van a estar firmando aquí en la Casa de Gobierno 11 intendentes, la constitución de ese consorcio, los intendentes de Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, Presidente Perón y San Vicente. En el día de mañana, martes, el gobernador va a participar de la apertura del 5º Congreso de Salud Mental. Ese encuentro se va a llevar adelante en el Hospital El Dique y va a contar con la presencia, obviamente, del intendente Mario Seco, de nuestro ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y de nuestra subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, Julieta Calmels. El día miércoles, en González Chávez, el gobernador va a participar de varias actividades que tienen que ver con inauguraciones y entrega, por lo pronto, de viviendas en la localidad de La Garma, la entrega de 10 viviendas, en la cabecera del distrito, en González Chávez, la entrega de 15 viviendas, en De La Garma también, en la localidad de La Garma, la inauguración de un centro de atención primaria. Está tronando el escarmiento para algunos. Está tronando el escarmiento. La inauguración de un centro de atención primaria de la salud en De La Garma, decíamos, con una inversión de 1.300 millones de pesos. La inauguración de obras de ampliación de la Escuela Técnica número 1 de González Chávez. La inauguración de un nuevo centro universitario, el número 30, del programa Puentes, en el marco del programa Puentes, y la puesta en funcionamiento de un tomógrafo en el Hospital Municipal de González Chávez. Todas esas actividades se van a estar haciendo en ese distrito y a continuación, aprovechando la cercanía, el gobernador se va a mover hasta el distrito de General Lamadrid, en donde también se va a hacer entrega de 10 viviendas de la Caja de Policía y la recorrida por las obras en ejecución de otras 28 viviendas que está llevando adelante el Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires. El día jueves, el gobernador va a estar en la localidad en el municipio de San Martín, va a estar visitando la Universidad Nacional de San Martín y firmando algunos convenios de obra pública con universidades nacionales, esas obras públicas que abandonó el Gobierno Nacional de Milei. Eran 30 obras que se estaban llevando de ampliación, de aulas, de laboratorios, etcétera, que se estaban realizando en universidades nacionales. El Gobierno Nacional las abandonó y, por lo tanto, nuestro Gobierno provincial, el Ministerio de Infraestructura, el ministro Gabriel Catopodis, va a estar firmando convenios para terminar esas obras con fondos de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores del PRO también se podrían sumar al reclamo por las obras en las universidades
Les agradeceríamos muchísimo. Y también la inauguración de obras de OPISU, del Organismo Provincial de Integración Social Urbana, en el barrio Costa Esperanza, que es un barrio popular muy grande del municipio de San Martín. Ahí se van a estar inaugurando un centro de primera infancia y un centro juvenil con una inversión de casi 1.500 millones de pesos. Y por último, el día viernes, el gobernador va a participar de la apertura del primer Congreso Provincial de Agroecología, que lo está llevando adelante nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario, nuestro ministro Javier Rodríguez. Van a participar de más de 1.000 productores y especialistas en temas de agroecología. Esto va a tener lugar en la Universidad Nacional de Luján y a continuación de eso se va a estar moviendo el gobernador hacia Cañuelas, en donde va a estar participando en primer lugar de la inauguración del Jardín de Infantes número 917, que es un jardín de infantes construido por el municipio con el Fondo Educativo de la Provincia de Buenos Aires, y va a estar, por último, visitando la 22ª fiesta del dulce de leche con la intendenta Marisa Fassi. Por último, muy breve y como hacemos todas las semanas, repasar un poco algunas noticias que tienen que ver con la actividad económica nacional, con el desastre social que está viviendo nuestro país y que obviamente impacta en nuestra provincia. Repito, como hacemos todas las semanas, para empezar a tener la magnitud de la tragedia económica y social que estamos viviendo. En materia de actividad y empleo, de acuerdo a la consultora de Orlando Ferreres, el nivel general de actividad económica en septiembre registró una caída de 2,7%, o sea que eso que nos están contando ahora los últimos días en los diarios de que la economía rebotó y empezó el crecimiento, parecería, de acuerdo a la consultora de Orlando Ferreres, que no está sucediendo. En el acumulado, de acuerdo a esos datos, para los primeros 9 meses del año, muestra una caída del 5,1% en la actividad económica en la Argentina. Dos datos de color vinculados con la actividad. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina ha sacado un informe en donde denuncian que cerraron 10.000 kioscos desde que asumió Milei. En los últimos 10 meses cerraron 10.000 kioscos, que es más o menos el 10% de todos los kioscos que existen en la Argentina, obviamente muchos de esos ubicados en la provincia de Buenos Aires, y la venta en los kioscos cayó en promedio 30%, en algunas jurisdicciones con una caída del 50% de las ventas en los kioscos. Y algo que nos preocupa a nosotros mucho aquí en la provincia de Buenos Aires, un caso particular, cierre de la granja Tres Arroyos, de la avícola granja Tres Arroyos, en su planta en Tristán Suárez, que dejó en la calle a 200 trabajadores por la falta de demanda para sus productos. En materia de comercio y consumo, algunos datos que hemos relevado la última semana. Aumento de la desigualdad. Un informe del Observatorio IPA muestra que el consumo mejoró. El consumo mejoró en el caso de los bienes de lujo, aquellos que se venden, bienes de lujo que se venden en shoppings, pero empeoró muchísimo en los bienes de consumo masivos, como por ejemplo alimentos en supermercados, lo que da cuenta del aumento, como decíamos antes, de la desigualdad en la distribución del ingreso, y obviamente eso se refleja en el consumo. Dos productos básicos de la canasta de los bonaerenses, de los argentinos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate presentó un informe demostrando que entre enero y septiembre de este año, los primeros 9 meses del año, el consumo de yerba mate se redujo un 9,5% en total, en promedio, bien básico de la canasta de los argentinos. Y también la cadena láctea, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, mostró en un informe que el consumo de leche cayó un 12% en el último mes y la producción se redujo un 10% durante todo este año. Algunas cuestiones que nos enteramos la semana pasada vinculadas a tarifas y precios regulados, nuevos aumentos para algunos servicios a partir del mes de noviembre, el agua, en AISA, en este caso es la empresa AISA, que obviamente distribuye agua en gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, un 4% a partir del 1 de noviembre, en lo que va, desde que asumió Milei, no en lo que va del año, desde que asumió Milei, la tarifa de agua aumentó un 289%, eso es bien por arriba de la inflación. Los combustibles también a partir del 1 de noviembre, un aumento del 4%,
desde que asumió Milei, un aumento total de 340%, también bien por arriba de la inflación. La medicina prepaga, aumentos para este mes de entre un 3,9 y un 6,9%, pero más allá de eso, lamentablemente, en sus políticas de desregulación, el Gobierno nacional ha permitido a las empresas de medicina prepaga limitar su cobertura con justamente la limitación de la prescripción de recetas y estudios médicos, o sea que no solo que es más cara ahora la prepaga, sino que te da un servicio acotado. Y por último, algunos datos vinculados con pobreza e indigencia, justamente a partir de un informe de la Universidad Nacional de San Martín, que el gobernador va a estar visitando esta semana, creció un 71% la cantidad de trabajadores asalariados privados que no llegan a cubrir una canasta básica y por lo tanto son pobres, es decir, un aumento en el 71% de los trabajadores asalariados privados pobres. En el caso de los trabajadores del Estado, de los empleados públicos, ese incremento es de un 154% de los trabajadores. Como resultado, la proporción de asalariados registrados del sector privado bajo la línea de pobreza creció del 17 al 30% durante este año y la de los empleados públicos del 11 al 28%. Esos son solamente algunos datos que se hicieron públicos la semana pasada y que nuevamente queremos poner aquí en esta tribuna para dar cuenta, repito, de la tragedia económica, social, productiva que está viviendo nuestro país y que obviamente afecta muy directamente a nuestra provincia de Buenos Aires. Bueno, yo termino con esto y le paso la palabra al presidente, creo que está así, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, que va, entre otras cosas, a presentar las ofertas, los descuentos de cuenta DNI para el mes de noviembre. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Sí, como explicaba recién el ministro Bianco, en este contexto donde la actividad económica, el consumo, el mercado interno y la industria nacional están sufriendo las consecuencias del ajuste de Milei, el directorio del banco ha decidido que durante el mes de noviembre todos los beneficios que tiene cuenta DNI van a estar vigentes. Esto, como ustedes saben, incluye el 35% los sábados en carnicerías, granjas y pescaderías, el 20% de lunes a viernes en los negocios de cercanía, 30% en gastronomía, sábados y domingos, 40% en ferias, mercados, todo el programa de mercados bonaerenses, en universidades, en los comedores universitarios hay un beneficio de un 40%, en veterinarias, que lo incorporamos el mes pasado. El 25% para supermercados va a ser el 11 y el 12 de noviembre, creo que es lunes y martes de la semana que viene, si no me equivoco. También hay acciones especiales con algunos supermercados que tienen que ver con aniversarios o promociones que ellos mismos nos proponen a nosotros, y el 100% de recargas en el público de 13 a 17 años, que es una acción que venimos teniendo de forma regular. Como ustedes saben, todos estos beneficios son financiados íntegramente por el banco. Esto es importante porque a veces hay algunas chicanas respecto de dónde salen los fondos. Bueno, los sostiene íntegramente el negocio y la actividad del banco, y nuestro desafío a futuro o la preocupación que tenemos es que, por supuesto, sostener cada una de estas acciones demanda recursos que nosotros los vamos a obtener en función del crecimiento de la actividad económica que, como explicó el ministro Bianco, hoy está siendo seriamente afectado, poniendo un desafío importante en el sostenimiento de cada una de estas estrategias. Además, hoy, mañana y pasado está vigente el Cyber Monday, eso en Provincia Compras tiene el beneficio de 18 cuotas sin interés y hasta 40% ahorro en productos seleccionados. Por ejemplo, hay paraguas, que tenías una preocupación, vas a poder comprar paraguas en 18 cuotas con descuento. Pero, digamos, también es importante para la actividad económica y para el consumo el sostenimiento de cada una de estas actividades y en particular el Cyber Monday porque es por los próximos 3 días, así que hay que aprovechar ahora. Luego, en una segunda parte, lo que quería comentar es que estamos de cara a la temporada de verano.
una temporada que sabemos que va a ser difícil, fundamentalmente para los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos un esquema de política cambiaria que atenta contra el turismo en nuestro país. Es por eso que del banco tenemos dos acciones. Una es de cara a los consumidores, que son la posibilidad de pagar en el sector turístico con tarjeta de crédito, con 15 cuotas, hasta 15 cuotas sin interés. Eso va a estar vigente desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. Eso permite planificar y tener una posibilidad distinta de realizar el consumo. Y por otro lado, para las pymes del sector turístico, una línea de crédito especial con un plazo máximo, es un financiamiento de capital de trabajo hasta 24 meses, con 6 meses de gracia para el pago de capital. Y este punto es el central para el sector. Muchas veces cuando nos reunimos en los diferentes ámbitos de diálogo, tanto en los consejos consultivos regionales del banco, como en los ámbitos que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, el sector turismo lo que plantea es que para obtener un crédito tienen que endeudarse y sus ingresos se materializan a lo largo de la temporada, o sea, después de haber tomado el crédito. Entonces, estos 6 meses de gracia para el pago de capital dan la posibilidad de tomar el crédito, hacer las inversiones necesarias, preparar el hotel, el balneario, el restaurante, lo que sea la actividad vinculada al turismo que requiere financiamiento, y recién en 6 meses empezar la evolución de capital con una tasa fija del 42%. Y recordar que está vigente la línea de impulso bonaerense. Esta es otra línea que desarrollamos junto con el ministro Costa, que es para pymes del sector comercial, para la compra de insumos de producción nacional. Es una línea que tiene un plazo único de 12 meses, 3 de gracia, misma lógica. La idea es que puedan comprar primero los insumos, vender y recién después empezar a pagar. Este tiene un subsidio de la provincia y por lo tanto la tasa inicia en 18% fijo en pesos. Ya hemos colocado 2.100 millones de pesos en esta línea. El 60% de esos créditos fueron a pymes lideradas por mujeres que tienen un subsidio adicional de tasa en la línea de impulso comercio bonaerense. Bueno, en conjunto, como siempre decimos, son las herramientas que el Banco de la provincia tiene para sostener y acompañar a la actividad económica en un tiempo que está difícil, entendiendo al banco como un banco de desarrollo, como un banco de cercanía y también como un banco que pone a disposición herramientas de inclusión financiera verdaderas, sin trampas, sin costos ocultos, sino acercando los servicios financieros al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muy bien, Juan, muchas gracias. Ahora le pasamos la palabra al director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, que nos va a estar comentando sobre un nuevo plan de pagos que lanzó la entidad. Bueno, buen día a todos y todas. Gracias, ministro Bianco, Juan, Romina. Siguen las buenas noticias, ¿no? Sí, ARBA ahora. Hoy se publicó en el Boletín Oficial una resolución normativa de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, en la que comunicamos el lanzamiento de un plan de pagos de duración acotada. Es un plan de pagos express que tiene beneficios escalonados en el tiempo, pero que tienen que ver fundamentalmente con una decisión que venimos discutiendo y que finalmente tomamos con el ministro Pablo López, el ministro de Economía, y que tiene que ver con el retorno de las bonificaciones o descuentos para buenos cumplidores el año que viene, que va a tener como condición estar al día con el pago de los impuestos. Por ese motivo, entendíamos que era necesario atender una situación de morosidad de este año que se ha generado producto de las dificultades económicas que estamos teniendo y que bien fue detallado recién por Carlos y que viene todas las semanas poniendo de relieve, ¿no? Cómo se está sufriendo el impacto en el poder adquisitivo de los ingresos de esta crisis económica autoinducida por el Gobierno Nacional, y obviamente eso tiene un correlato en la dificultad para estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así que en ese sentido, y en virtud de que queremos que la mayor parte de los y las contribuyentes, de los 7 millones de contribuyentes el año que viene, puedan acceder a estos beneficios, definimos poner en vigencia este plan de pagos entre el 4 de noviembre, es decir, hoy, y el 15 de diciembre. Va a tener 2 etapas.
una primera etapa hasta el fin de noviembre. En esa primera etapa se bonifican totalmente los intereses de las deudas que se hayan acumulado, siempre teniendo como límite el capital de la deuda. Es decir, se pone un tope de 30%, llegado el caso de que los intereses sumen más que el 30% de la deuda total, pero si los intereses suman menos, simplemente la quita es sobre el total de los intereses, no sobre el capital. Eso va a ser para el caso del pago de contado hasta fines de noviembre y va a tener además la posibilidad de un plan de pagos de 3 cuotas donde la bonificación va a ser del 10%. Luego la segunda etapa, que arranca el 1 de diciembre y se extiende hasta el 15 de diciembre, el descuento por pago de contado va a ser del 25% o hasta el total de los intereses adeudados. En todos los casos alcanza deudas tanto judiciales como prejudiciales y está orientado a el impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, el impuesto a automotores y embarcaciones deportivas. En la web de ARBA, www.arba.gov.ar, pueden consultar todos los planes de pago, las facilidades vigentes y también ponerse en contacto con algún agente, con algún operador, en caso de que tengan alguna duda sobre estos planes, pero insisto, es para aprovechar, es una ventana escalonada, el beneficio fuerte es hasta fin de mes, 30% de quita de bonificación sobre la deuda total, se quita el 100% de los intereses. La segunda etapa, el beneficio es del 25%, también van a poder hacer planes en 3 cuotas y es importante que lo aprovechen porque la condición el año que viene para la reintroducción de las bonificaciones por pago, por buen cumplimiento, pago anual, van a tener como condición necesaria estar al día en el pago de los impuestos. Así que esa es la novedad y muchas gracias. Gracias, Cristian. Por último, le paso la palabra a Romina Barrios, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, que va a estar presentando el programa de seguridad alimentaria y nutrición adecuada en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos y a todas, gracias a mis compañeros. Sí, venimos hoy desde OPISU a contar los alcances y el estado de situación de nuestro programa SANA de seguridad alimentaria y nutrición adecuada, que tiene la misión en este contexto de emergencia alimentaria acompañar a los programas SAE y MESA, principalmente de nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en esta tarea de poder alimentar y generar condiciones adecuadas de nutrición en nuestra población. Es una iniciativa que llevamos adelante desde OPISU con los ministerios de nuestro gobierno, en conjunto, por supuesto, con los municipios y con amplios sectores de la comunidad organizada, con las iglesias, con Cáritas, y llevamos adelante esta actividad con estos objetivos por los cuales hemos llevado adelante la compra de alimentos a las universidades que están produciendo alimentos deshidratados en escala, como en el caso del convenio que firmamos con la Universidad Nacional de Quilmes, con el ministro Bianco, en acompañamiento también con la SIC y con la Universidad Nacional de La Plata, con el desarrollo de la planta país que lleva adelante estos alimentos, trabajando en conjunto y en articulación para poder brindar a los barrios populares en la manera y en la forma en la que están organizados a partir de diferentes mesas barriales. La pandemia trajo mucha organización comunitaria en relación con la alimentación y estamos también posándonos sobre esa organización que ya existe, acompañando también con distintos ministerios en asistencias técnicas, con equipos de nutrición de las universidades para poder justamente llevar adelante de manera eficiente la posibilidad de fortalecer esa tarea que ha desguarnecido el Gobierno Nacional con la quita de todos los programas. Por supuesto sabemos que son las organizaciones, la Iglesia y las diferentes instancias en las que en los momentos de mayor necesidad son los que se organizan para llevar adelante estas tareas. Las estrategias que llevamos adelante en la primera etapa fue trabajar en los barrios populares donde OPISU lleva adelante obras integrales y en esta segunda etapa, para fortalecerla en el año 2025, vamos a estar incorporando también la tarea con otros municipios para alcanzar
2 millones de raciones, alrededor de 40 municipios en más de 300 barrios populares. Ya estuvimos trabajando en este momento en 100 barrios con mesas de trabajo en Villa Itatí, en Carlos Gardel, en La Cárcova, en fin, en el barrio CC8, donde también vamos a estar inaugurando obras este jueves. Porque bueno, nuestra mirada de integralidad y de integración social urbana también tiene que ver con favorecer un Estado presente que articula sus áreas, porque las necesidades a veces no se compartimentan en áreas específicas y bueno, la tarea del Gobierno también es poder fortalecer esta necesidad que estamos teniendo y que es muy acuciante en nuestros barrios populares en específico. Trabajando también con las comunidades, con las instituciones comunitarias de todos nuestros barrios, así que estamos a disposición trabajando con cada uno de nuestros municipios para poder llevar adelante estos programas y también resaltar el rol fundamental que tiene el sistema científico-tecnológico con las universidades a la cabeza, llevando adelante esta tarea en conjunto con el Gobierno. Gracias. Muchas gracias, Romina Barrios. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Marcela Ojea, soy periodista de Radio Provincia. Quería consultarles por 2 cuestiones. En primer lugar, al ministro Bianco sobre el primer caso de dengue que ya surgió en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría saber cómo se está trabajando en el lugar y qué herramientas han puesto a disposición de los vecinos. Y en segundo lugar, la pregunta tiene que ver con la ciudad de La Plata, porque hace aproximadamente 10 días se dio a conocer una noticia que tiene que ver con la paralización de obras en 400 desarrollos urbanos que no fueron convalidados por provincia, es lo que se dio a conocer desde la comuna local. Y hay muchísima incertidumbre de vecinos y vecinas que han comprado de buena fe lotes en estos lugares y primero se desconoce cuáles son esos desarrollos urbanísticos y también no se sabe qué va a pasar con ellos luego de que provincia actúe en el lugar. Me gustaría saber cómo se está trabajando al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Respecto del primer caso de dengue, efectivamente fue así. El Ministerio de Salud ya está trabajando con todas sus herramientas. Nosotros desde esta misma tribuna, inclusive en una conferencia de prensa específica en donde participó el gobernador, se presentaron todos los elementos de la estrategia integral que se está llevando adelante en materia de lucha contra el dengue. Lo advertimos muy tempranamente que seguramente que este verano iba a ser particularmente peligroso en esta materia por las previsiones que se estaban llevando adelante. Tienen que ver con acciones vinculadas con la concientización, con el descacharreo para la no proliferación de los mosquitos transmisores del virus y obviamente también con la vacunación. Aquí mismo se anunció y hace unos días empezó la vacunación contra el dengue en aquellas personas que ya habían padecido el dengue el año pasado. Y en eso estamos. Es algo que se sabía que iba a suceder, que en algún momento íbamos a tener algunos casos. Obviamente no es la provincia de Buenos Aires únicamente la que ha tenido casos, en las provincias del norte ya también está circulando el virus autóctono, así que bueno, seguiremos trabajando en ese mismo sentido en que lo presentamos oportunamente en conferencia de prensa. Respecto de la paralización de las obras de los desarrolladores, efectivamente es así por la información que nosotros tenemos también por parte del municipio de La Plata, que serían aproximadamente unos 400 barrios cerrados que estaban fuera de regla, ese es el problema general. Comento brevemente el procedimiento legal a través del cual se tiene que llevar adelante cualquier tipo de urbanización, en este caso los barrios cerrados. Se presenta un código de ordenamiento territorial, si no está zonificado las tierras como zona residencial para barrios cerrados, hay que presentar en el Consejo Deliberante una excepción eventualmente a la zonificación actual que tiene ese lugar, lo aprueba el Consejo Deliberante,
en este caso de La Plata, pero es para cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, ese Consejo Deliberante, el municipio tiene que enviar esa documentación a la provincia de Buenos Aires para que la provincia de Buenos Aires efectivamente evalúe en el marco de la normativa vigente si esas tierras están en condiciones ambientales, hidráulicas, etcétera, para poder llevar adelante una construcción de ese tipo. Una vez que la provincia lo valida y se cumplen todo aquello que solicita la normativa, recién ahí se puede poner el primer ladrillo. Recién ahí se puede poner el primer ladrillo o empezar a vender los lotes. ¿Qué sucedía? No solo es el caso de La Plata, es el caso de muchos municipios. Empieza un desarrollador privado a lotear determinado terreno sin la necesaria convalidación del municipio o de la provincia de Buenos Aires, vende los terrenos, la gente compra de buena fe los terrenos, en muchos casos la gente construye su casa de buena fe y después se da cuenta que no tiene la validación necesaria que requiere de la provincia, de acuerdo a la normativa vigente, y nunca se puede subdividir el macizo, y por lo tanto nunca va a poder ser propietaria de ese terreno. Entonces, la gente es estafada, se queda construye una propiedad fuera de regla, que después puede tener problemas de inundaciones o problemas de todo tipo, pero ni siquiera después la puede escriturar. Se llama estafa en mi barrio. Se llama estafa lo que hacen muchos desarrolladores que no cuentan con la autorización del municipio o de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante estos desarrollos urbanísticos. Lo que nosotros le pedimos a los desarrolladores y a todos aquellos que quieran emprender y que no estamos en contra, obviamente, de ningún tipo de emprendimiento de vivienda que tiene que ver con el hábitat, es que cumplan la normativa y cumplan la regla, que cumplan la regla, que está vigente desde hace mucho tiempo. No son reglas nuevas, todo el mundo las conoce. Lo que pasa que es la política de los hechos consumados. Avanzo, construyo y después voy y presiono en la provincia de Buenos Aires para que me dé la habilitación. Pero por ahí está eso construido arriba de un humedal, por ejemplo, ¿no? Cosas que nos han pasado permanentemente y la normativa nos impide validar una construcción en ese lugar porque después empiezan las desgracias, ¿no? Después suceden las desgracias. Así que eso es una cuestión de planificar, regularizar las situaciones. Nosotros tenemos un sistema de moratoria para este tipo de cuestiones, pero hay algunos casos de que están tan fuera de regla que es imposible hasta regularizarlos ex post. Por tanto, lo que entiendo que hizo el municipio de La Plata es parar la pelota, analizar la documentación, poner en orden esa documentación y en caso de que esa documentación esté en condiciones no hay ningún problema para seguir construyendo. Pero repito, en muchos casos se trata de estafas que hacen aquellos que desarrollan los barrios privados con los propietarios porque le están vendiendo un terreno que no está en condiciones de ser construido. No está en condiciones de ser construido. Como te digo una analogía, es como que a una persona le venden el motor con el auto con el motor limado y después quiere hacer la transferencia y ¿qué le dice la provincia? No te puedo permitir hacer la transferencia porque está fuera de regla. Es lo mismo, Estoy haciendo esa analogía para que se entienda porque quizá se entiende mejor. O sea, es una estafa lo que muchas veces sucede, es lo que estamos haciendo nosotros junto con el gobierno de La Plata, junto con el gobierno de otros municipios de la provincia de Buenos Aires, es regularizar esas situaciones y que estén conforme a la regla. Buenos días, Belén Robledo para FM La Patriada y Politicar. Al ministro Bianco consultarle si puede dar más detalles sobre este tuit que lanzó el gobernador hoy respecto de una convocatoria a intendentes para el reclamo de la obra pública del Gobierno Nacional, cómo se va a dar esa convocatoria, cuándo, etcétera. Y a Cuatromo consultarle por cómo se vienen dando las conversaciones por la reforma jubilatoria del VAPRO que fue enviada a la legislatura y qué opinión le merece esta propuesta del PRO de presentar un proyecto específico que atañe solo al artículo 41, si eso podría ser o no una solución. Muchas gracias. Muy bien. No, respecto del tuit del gobernador, básicamente, de nuevo, poner de relieve todas las obras que ha demorado, que ha parado, que ha paralizado, que ha abandonado, con las que ha desertado el Gobierno Nacional. Lo dijimos desde un primer momento, cuando el presidente en ejercicio en su momento hizo el anuncio de la política de obra pública cero. Nosotros denunciamos que había casi 1000 obras en la provincia de Buenos Aires que estaban siendo ejecutadas y o financiadas
por el Gobierno Nacional y que son, en todos esos casos, son obras totalmente necesarias para los bonaerenses. Algunas de esas obras, más allá de necesarias, nosotros las consideramos estratégicas, como por ejemplo la autopista Presidente Perón, y por lo tanto desde hace tiempo le estamos solicitando al Gobierno Nacional que nos pase la jurisdicción para terminarlas y para operarlas nosotros. Básicamente el tuit ese es, una vez más, seguir poniendo de relieve el abandono que ha llevado adelante el Gobierno Nacional respecto de la obra pública y aprovechar eso también para comentar lo que también dijimos 1000 veces, a pesar de que los legisladores del PRO parece que no se enteran lo que dice el gobernador, lo que dicen sus ministros, etcétera, que le devuelvan a la provincia de Buenos Aires no solo las obras públicas, sino todos aquellos recursos que le corresponden a los bonaerenses. Nosotros hoy en día tenemos 5 causas, 5 denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, por el FONIT, por el Fondo Compensador al Transporte, etcétera, que son recursos que legítimamente le corresponden a los bonaerenses y obviamente son recursos que nosotros consideramos totalmente necesarios, no solo para llevar adelante obra pública, sino, por ejemplo, para poder asistir a los barrios populares en materia de nutrición, de alimentación, junto con OPISU, junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en un momento en donde la situación justamente en los barrios, en las barriadas más humildes, está empezando a ser trágica, realmente trágica. Así que es eso, un capítulo más del reclamo permanente que estamos haciendo en conjunto con los intendentes en general de nuestra fuerza política, pero muchas veces se suman a ese reclamo algunos intendentes del radicalismo, de partidos vecinalistas, respecto de la necesidad de que se retomen las obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, primero vamos a darle contexto al tema de la reforma de la 15.008. Vale la pena recordar que esta fue una ley que propulsó la gobernadora Vidal en su momento de reforma del régimen jubilatorio de los trabajadores, bueno, en este caso pasivos, los jubilados y jubiladas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, digamos, cuando el gobernador asumió en diciembre de 2019, rápidamente la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires nos convocó a diferentes actores, fundamentalmente al Poder Ejecutivo a través del asesor legal y al Ministerio de Economía, que son quienes son efectivamente demandados, a los demandantes y también al banco, pero el banco básicamente como un órgano más de consulta, porque este es un régimen creado por el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco lo que la Corte planteó es que teníamos que llegar a un entendimiento, un acuerdo entre todas las partes de una reforma de ese proyecto de ley, habida cuenta que la reforma de Vidal afectaba derechos que la Corte juzgaba y que sugería que violaban principios constitucionales y que por lo tanto iba a haber una resolución en su contra, y además se habían acumulado una cantidad de amparos, creo que en ese momento llegaron a 5.000, que básicamente ponían a la ley en una situación de ineficacia. O sea, la ley uno podía tener una opinión sobre si era buena, mala o regular, pero ya la Corte y las Cortes de la provincia a través de amparos habían avanzado con diferentes puntos de litigio en favor de los demandantes. En ese marco, nosotros en el ámbito de diálogo, en una comisión que creó la Corte Suprema de Justicia de la provincia, o sea, no fue una conversación informal, sino fue en un ámbito creado por la Corte, llegamos a una propuesta de reforma de consenso con las partes que fue elevada a la legislatura en 2022, creo. Y donde lo que el gobernador advirtió cuando envió el proyecto, primero el proyecto receptaba de los reclamos respecto a los derechos que habían sido vulnerados, pero también, y esto era muy importante, proponía las fuentes de fondeo de forma que el déficit que tiene la caja de jubilados no se incrementara en el tiempo. O sea, era un proyecto financieramente responsable de cara a la administración de recursos de la provincia, aun cuando reponía derechos que habían sido afectados. El proyecto se envió a la legislatura, se estaba por tratar y ni Macri ni Vidal quisieron tratarlo, lo dieron de baja, impidieron el debate legislativo y por lo tanto la reforma no se hizo. ¿Esto qué implicó? Esta irresponsabilidad institucional de parte de la oposición, que la Corte efectivamente emitió un fallo, emitió un amparo colectivo. Ese amparo este año incrementó un déficit entre un 30 y un 40% en el sistema provisional de los trabajadores del Banco de la Provincia. O sea que si lo que le preocupaba a la oposición era los recursos públicos, su decisión de no tratar el tema
llevó a un mayor déficit y una mayor afectación de recursos del erario público, que en este caso, como ustedes saben, tiene un aporte solidario del Banco de la Provincia a partir de su actividad comercial, pero que también el banco tiene que sostener, hablamos antes de cuenta DNI, de los créditos a la producción, de todo lo que el banco realiza, por ejemplo, en lo que es el despliegue en el territorio. Este otro tema, a veces se habla mucho del rol de la banca pública, de la innovación, de la fintech. Bueno, nos está pasando hoy en algunas localidades donde el Gobierno Nacional, por ejemplo, decide cerrar el correo y el único efector que queda para, por ejemplo, pagar jubilaciones es el Banco de la Provincia de Buenos Aires y nos derivan a nosotros el pago de jubilaciones. O sea, lo que el Gobierno Nacional deserta lo tiene que absorber el banco y eso implica una inversión en infraestructura que ni el sector privado ni la industria fintech tienen que realizar en el territorio para garantizar el acceso a servicios básicos. Bueno, todo esto hoy el banco lo sustenta a partir de su negocio. ¿Qué hicimos este año? ¿Qué hizo el gobernador? Hubo una nueva audiencia en la Corte, hace ahora cosa de un mes, donde los jueces querían saber si la legislatura iba o no a tratar el tema, porque en definitiva esto requiere una solución institucional, una resolución política. Y en ese marco, el asesor legal, que era el representante de la provincia, informó que se iba a reenviar el proyecto y una vez que el proyecto es enviado, nosotros somos absolutamente respetuosos del trámite legislativo. Y eso es lo que el trámite ya fue ingresado, está en el Senado, entendemos que tiene que haber un debate, todas las fuerzas tienen que expresarse. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Bueno, nos preocupa primero que se tome en cuenta que el debate ya tiene un antecedente jurídico y judicial respecto de qué derechos deben ser atendidos en cualquier reforma para no abrir una nueva ronda de litigiosidad. Entonces es importante que la oposición entienda que en la provincia de Buenos Aires hay leyes y que lo que nosotros propongamos tiene que cumplir esas leyes. De otro modo, los problemas van a persistir en el tiempo. Segundo, buscar una estrategia de financiamiento que permita sostener un perfil sostenible para la caja de jubilados y que eso implique que tanto la provincia, el banco y los jubilados vean garantizado en el tiempo los roles que cada uno tiene que cumplir. Así que con esos preceptos estamos esperando, aguardando a ver cómo se desarrolla el trámite legislativo. Yo no vi ninguna propuesta puntual, pero creo que hay un ámbito para expresarse, creo que la Corte, el Poder Ejecutivo, hemos sido claros respecto a que este es un problema generado por la política, era una mala ley en origen, así lo dijo Axel, una mala ley requiere una solución que es una buena ley. Y en ese sentido estamos todos dispuestos a debatir, a trabajar en conjunto, a encontrar una solución que atienda a los intereses de la provincia de Buenos Aires, que respete los derechos de los jubilados, que respete la sostenibilidad de la caja y que garantice en el tiempo que estos beneficios se sostengan. Muchas gracias. Última pregunta. Buen día, Juan Aravena para Código Baires. Bueno, para el equipo económico, para llenar precisamente si se viene la discusión del presupuesto, la semana pasada el ministro Bianco calificó al presupuesto nacional como una mentira, por lo que complicaba, dijo en esas palabras, el diagrama del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, si hay alguna proyección de un revalúo, de alguna reforma impositiva en ese sentido. Y para Romina o para el ministro, en cuanto a lo que pasó la semana pasada con los cruces con el intendente de Lanús, con el barrio Cuba, si quieren hacer alguna aclaración, porque vimos una ratificación del gobernador durante el fin de semana por el presupuesto que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires en ese barrio en particular y cómo va a continuar si efectivamente el OPISU abandonó o no la obra, como mencionó el intendente. Muchas gracias. Bueno, sí, breve. La verdad es que el ministro Pablo López, que es quien tiene la competencia de elaborar el presupuesto y la ley impositiva, está delineando con el gobernador, ultimando detalles del proyecto. Nosotros, por supuesto, que participamos del proceso y estamos haciendo nuestro aporte, pero como decía Bianco, que vos lo citabas recién, la verdad es que el presupuesto nacional delinea un contorno macroeconómico que es bastante complejo de dilucidar cuán fiel es respecto de, o podrá ser respecto de la realidad, y eso le incorpora grados de incertidumbre muy altas a todas las proyecciones que hay que hacer para definir qué expectativa tenemos de recursos para el año que viene y a partir de esa expectativa de recursos cómo poder estructurar el presupuesto y luego las necesidades de financiamiento. Así que lo que te puedo decir ahora es que está el ministro con el gobernador ultimando los detalles de los dos proyectos, que probablemente haya novedades en los próximos días, pero siempre teniendo en cuenta ese comentario
respecto del presupuesto nacional. Sí, respecto del barrio Acuba en Lanús. No, muy breve. A principios de año nos juntamos con el intendente de Lanús, que nos vino a solicitar la terminación de esas viviendas, que habían sido, bueno, una de las obras que había sido abandonada por el Gobierno Nacional, que no se iban a terminar, ya estaban en su etapa final para la finalización y entrega. Le dijimos que por supuesto que sí. Romina Barrios y su equipo, la ministra Batakis de Hábitat, se pusieron a trabajar con sus equipos, se contrataron las cooperativas, se compraron los materiales, se terminaron las viviendas y ya se empezaron a entregar. Solamente el otro día, como hace la comunicación institucional en cada una de sus obras OPISU, llevó adelante la comunicación institucional mostrando que la inversión total de OPISU en el barrio es de 500 millones de pesos. El municipio también aportó recursos, que no sé cuántos son porque yo no tengo los números del municipio, pero sí sé que se entregaron determinados materiales necesarios para la culminación de la obra, así que nosotros vamos a seguir trabajando con Lanús como venimos trabajando con los 135 municipios, obviamente en la medida de que nuestro presupuesto permita llevar adelante las obras que consideramos necesarias y estratégicas, pero ninguna polémica al respecto. Muchas gracias y de esta manera damos por terminada la presente conferencia de prensa. A todos y todas muchas gracias y que tengan muy buenos días.